Desperté a las 3 de la madrugada y escuché a mi esposa susurrando por teléfono en la sala. Amor, él está durmiendo profundo. Salgo en 10 minutos como siempre. Nos vemos en tu casa, Rodrigo. Rodrigo era mi socio comercial desde hacía 15 años, el hombre en quien más confiaba después de ella. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Javier Suárez Morales. Tengo 58 años y soy ingeniero industrial. Llevo 32 años trabajando en el mismo sector, 23 de ellos como socio mayoritario de una empresa de consultoría industrial que fundé junto a Rodrigo Castillo Herrera. Durante todos estos años, creí que tenía todo. Una empresa sólida valuada en 2.800.000 euros, una familia unida, un matrimonio de 26 años con Beatriz, 2 hijos adultos que me enorgullecían y una reputación profesional intachable. Pero todo eso se derrumbó en cuestión de segundos aquella madrugada del miércoles 13 de marzo de 2024. Eran exactamente las 3:07 de la madrugada cuando desperté con necesidad de ir al baño. Es algo que me pasa con frecuencia a mi edad. Me levanté en la oscuridad, todavía medio dormido, y extendí mi mano hacia el lado derecho de la cama, buscando el calor familiar del cuerpo de Beatriz. Nada. Las sábanas estaban frías, vacías. Abrí los ojos completamente. La luz tenue del despertador marcaba las 3:07. ¿Dónde estaba mi esposa a esta hora? Pensé que tal vez ella también había ido al baño, pero la puerta del baño de nuestra habitación estaba abierta y la luz apagada. Un pensamiento inquietante cruzó mi mente. ¿Estaría enferma? ¿Habría bajado a la cocina por agua o algún medicamento? Me levanté despacio, sintiendo el frío del piso de madera bajo mis pies descalzos. Nuestra casa es grande, una villa de 3 plantas que compramos hace 12 años, cuando el negocio comenzó a prosperar realmente. Salí de la habitación y en ese preciso instante escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una voz, la voz de Beatriz, pero no venía del piso de abajo. Venía del estudio, una pequeña sala al final del pasillo que usábamos como oficina en casa. Estaba susurrando. Caminé por el pasillo como un fantasma, conteniendo la respiración. Cada paso parecía resonar en mis oídos, aunque sabía que mis pies descalzos no hacían ningún ruido sobre la alfombra. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que lo escucharía. La puerta del estudio estaba entreabierta, dejando escapar una rendija de luz. Me acerqué lentamente, pegándome a la pared. Y entonces la escuché con total claridad. Amor, él está durmiendo profundo. Ya sabes que nunca se despierta hasta las 6:30. Hubo una pausa mientras la persona al otro lado del teléfono respondía algo que no pude escuchar. Luego continuó. Salgo en 10 minutos como siempre. Nos vemos en tu casa, Rodrigo. No puedo esperar para sentir tus manos otra vez. Rodrigo. Ese nombre cayó sobre mí como un balde de agua helada. Rodrigo Castillo, mi socio, mi amigo desde la universidad, el hombre que había estado en mi boda, el padrino de bautizo de mi hijo Marcos, el hombre a quien había salvado financieramente cuando su primer matrimonio lo dejó casi en bancarrota hace 8 años, prestándole 120.000 euros de mi propio bolsillo para que no perdiera su participación en la empresa. Sentí que mis piernas se volvían de gelatina. Me apoyé contra la pared del pasillo, respirando por la boca para no hacer ruido. Mi mente era un caos absoluto. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Dónde estaba mi cerebro todo este tiempo? Sí, mi amor, llevaré la lencería negra que te gusta tanto, la que me compraste el mes pasado. Otra pausa. Beatriz soltó una risita suave, coqueta, íntima, una risa que pensé que era solo para mí. Tienes razón, él nunca nota esas cosas. Ayer llegué a las 5 de la madrugada y siguió durmiendo como un tronco. Está tan obsesionado con los nuevos contratos que ni siquiera me mira ya. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Ayer también. Esto llevaba tiempo. ¿Cuántas noches había salido de nuestra cama matrimonial para irse con él?
¿Cuántas veces había yo dormido tranquilo, confiado, mientras mi esposa y mi socio se reían de mí? En ese momento mi cerebro cambió. Algo se apagó y algo más se encendió. El dolor inicial comenzó a transformarse en algo más frío, más calculado. Necesitaba pruebas, necesitaba evidencia. No podía simplemente entrar allí gritando como un loco. Tenía que ser inteligente. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono móvil del bolsillo de mi pijama. Gracias a Dios, siempre lo llevaba conmigo. Abrí la aplicación de grabación de voz, presioné el botón rojo y acerqué el teléfono lo más posible a la rendija de la puerta. Te amo, Rodrigo. Estos 11 meses contigo han sido los mejores de mi vida. 11 meses. Casi un año. Un año entero de mentiras. Sí, ya sé que quieres que se lo diga, pero todavía no es el momento. Necesitamos ser pacientes. Cuando tenga mi parte del divorcio, entonces podremos estar juntos abiertamente. ¿Divorcio? ¿Ya estaban planeando mi futuro sin consultarme? La rabia comenzó a hervir en mi estómago, pero me obligué a mantener la calma. Seguí grabando. Está bien, amor. Nos vemos en 20 minutos. Voy a arreglarme un poco. Te amo. Escuché el sonido del beso que envió por teléfono. Luego el clic del móvil al colgarse. Entré en pánico. Iba a salir del estudio en cualquier segundo. No podía dejar que me viera allí parado. Corrí de regreso al dormitorio lo más silencioso que pude. Me lancé en la cama y cerré los ojos, tratando de controlar mi respiración acelerada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podría escucharse en toda la casa. Detuve la grabación en mi teléfono. 4 minutos y 37 segundos de evidencia pura. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo un sueño profundo. Escuché la puerta de nuestro dormitorio abrirse con ese leve crujido que siempre hacía. Los pasos suaves de Beatriz se acercaron a la cama. Podía sentir su presencia a centímetros de mí. Durante unos segundos eternos se quedó allí parada. ¿Me estaría observando? ¿Sospechaba algo? Controlé mi respiración, la hice lenta y pausada, como si estuviera sumido en un sueño reparador. Después de lo que parecieron años, ella se alejó hacia el vestidor. Escuché el sonido de las puertas corredizas abriéndose, el roce de perchas moviéndose. Abrí los ojos apenas una rendija, lo justo para verla a través de mis pestañas. Estaba de espaldas, quitándose el camisón de algodón blanco que usaba para dormir. Lo dejó caer al suelo con total despreocupación. Luego sacó algo del fondo del armario. Algo negro, lencería, la misma que mencionó por teléfono, la que Rodrigo le había comprado. Sentí náuseas al ver cómo se la ponía con movimientos cuidadosos, ajustándose el sujetador, subiéndose las bragas despacio. Se estaba arreglando para él, para mi socio, en mi propia casa. Mientras yo estaba a 5 metros de distancia, se puso un vestido azul oscuro encima, uno que yo le había regalado en nuestro aniversario número 24. La ironía era como un puñal en el pecho. Luego se calzó zapatos de tacón bajo, los que usaba cuando decía que iba al gimnasio nocturno. Ese maldito gimnasio que nunca existió. La vi acercarse al espejo del tocador. Sacó un perfume. No era el que usaba normalmente durante el día. Era uno diferente, más dulce, más seductor. Se roció el cuello, las muñecas, detrás de las orejas. Cada gesto era deliberado, ensayado. Lo había hecho antes, muchas veces antes. Revisó su teléfono móvil, tecleó algo rápido y sonrió. Esa sonrisa, la misma sonrisa que me enamoró hace 28 años cuando la conocí en una conferencia de ingeniería donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. La misma sonrisa que me recibía cada mañana durante los primeros años de nuestro matrimonio. Ahora, esa sonrisa era para otro hombre. Beatriz tomó su bolso pequeño, comprobó que tenía las llaves del coche y caminó hacia la puerta del dormitorio. Se detuvo un segundo, miró hacia la cama donde yo seguía inmóvil y luego salió cerrando la puerta con suavidad. Conté hasta 100 en mi cabeza, luego hasta 200. Necesitaba asegurarme de que realmente se había ido. Escuché el sonido del garaje abriéndose en el piso de abajo.
el motor de su Mercedes arrancando, el sonido desvaneciéndose a medida que el coche se alejaba por la calle. Silencio absoluto. Me senté en la cama como un resorte. Mis manos temblaban incontrolablemente. Miré el reloj de la mesita de noche. 3:22 de la madrugada. Tomé mi teléfono móvil y verifiqué la grabación. Seguía allí. 4 minutos 37 segundos de evidencia irrefutable. Apreté el botón de reproducción y la voz de Beatriz llenó el silencio de la habitación vacía. Amor, él está durmiendo profundo. Detuve la reproducción. No podía soportar escucharla otra vez. No todavía. La rabia, el dolor y la humillación se mezclaban en mi pecho como un torbellino. Pero debajo de todo eso, algo más frío y más peligroso comenzaba a formarse. Un plan. Una necesidad de justicia. Abrí mi lista de contactos y busqué el nombre de Vicente Romero Quintana. Mi abogado desde hacía 18 años. Un hombre serio, meticuloso, con quien había trabajado en todos los contratos importantes de la empresa. Eran las 3:40 de la madrugada. No podía llamarlo a esta hora. Le envié un mensaje de texto breve. Vicente, emergencia personal grave. Necesito verte mañana jueves a las 9:30 de la mañana en tu despacho. Es urgente. Javier. Presioné enviar y me quedé mirando la pantalla del móvil. La respuesta llegó sorprendentemente rápido. Vicente era madrugador, pero esto era excesivo. Tal vez tampoco podía dormir por algún caso. Estaré allí. ¿Estás bien?, escribió. No, respondí. Pero lo estaré. Dejé el teléfono sobre la mesita y me levanté de la cama. Caminé hasta el vestidor donde Beatriz se había arreglado minutos antes. El camisón blanco seguía en el suelo, arrugado, abandonado. Lo recogí sin saber bien por qué. Todavía olía a su perfume habitual, el que usaba de día, el perfume de la Beatriz que yo conocía, o que creía conocer. Me senté en el borde de la cama con el camisón entre mis manos, y entonces todo comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Los últimos 11 meses desfilaron por mi memoria con una claridad brutal. Las noches en que llegaba tarde del trabajo y ella ya estaba dormida. O eso decía. Ahora me daba cuenta de que probablemente acababa de regresar de estar con Rodrigo. Las veces que mencionaba que iba a visitar a su hermana Mónica en Valencia durante los fines de semana. Mónica, que vivía sola y nunca preguntaba por mí, cuando supuestamente Beatriz estaba allí. Las sesiones del gimnasio nocturno 3 o 4 veces por semana, que comenzaron hace casi un año. Necesito cuidar mi salud, Javier. A nuestra edad es importante, me había dicho. El teléfono nuevo que compró hace 7 meses, porque el otro ya estaba muy viejo. Ahora entendía que necesitaba uno que yo no conociera, sin acceso a sus contraseñas antiguas. Las llamadas que atendía en otra habitación, los mensajes que leía con una sonrisa que se borraba cuando me veía entrar. Rodrigo. Rodrigo también había cambiado en estos meses. Ahora que lo pensaba, había notado ciertas cosas extrañas en su comportamiento. Había renovado completamente su apartamento de soltero el año pasado. Me dijo que era una inversión, que quería aumentar su valor. Compró muebles caros, electrodomésticos de lujo. Yo lo felicité. Incluso bromeé diciendo que buscaba impresionar a alguna mujer. Él rió y no dijo nada, porque la mujer ya estaba allí. Era mi esposa. Las reuniones de trabajo que programaba estratégicamente para los días en que yo tenía que viajar a otras ciudades por contratos. No te preocupes, Javier. Yo me encargo de supervisar el proyecto mientras estás fuera, decía con esa sonrisa que ahora entendía era burla disfrazada de amistad. Me levanté y caminé hasta la ventana de nuestro dormitorio. La calle estaba oscura y silenciosa. Algunos faroles iluminaban débilmente las aceras vacías. En algún lugar de esta ciudad, en este preciso instante, mi esposa estaba en los brazos de mi mejor amigo, riéndose, planeando nuestro divorcio, planeando cómo dividir todo lo que yo había construido con mi trabajo y mi esfuerzo. Pero ellos no sabían algo fundamental. No sabían que yo ya lo sabía, y esa ventaja lo era todo. No volví a la cama. No tenía sentido intentar dormir cuando mi mundo acababa de explotar en 1000 pedazos.
Me quedé en el estudio sentado en la silla de cuero que alguna vez compartimos como espacio de trabajo, la misma habitación donde minutos antes mi esposa había organizado su encuentro secreto con mi socio. Encendí la lámpara del escritorio y abrí mi portátil. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Mis dedos se movieron casi por instinto, abriendo archivos, buscando respuestas en lugares donde nunca antes había sentido la necesidad de buscar. Revisé nuestros extractos bancarios conjuntos de los últimos 12 meses. Allí estaban. Gastos que en su momento me parecieron normales, pero que ahora cobraban un significado completamente diferente. Agosto de 2023. Un cargo de 340 euros en una boutique de lencería. Beatriz me dijo que era para sorprenderme en nuestro aniversario. Nunca vi esa sorpresa. Septiembre. 520 euros en un spa de lujo. Necesito relajarme. El estrés me está matando, había dicho. Octubre. 280 euros en una perfumería cara. Noviembre. 415 euros en ropa que jamás usó delante de mí. Todo sumaba. Todo encajaba en este rompecabezas enfermizo. Luego revisé su registro de llamadas en la factura telefónica. Había un número que aparecía con frecuencia alarmante. Siempre llamadas nocturnas, siempre después de las 10 de la noche. Copié el número y lo busqué en mi lista de contactos empresariales. No hizo falta mucho esfuerzo. Era el teléfono móvil personal de Rodrigo Castillo Herrera. Sentí una opresión en el pecho que casi me impidió respirar. Allí estaba la prueba numérica. 316 llamadas en 11 meses. Un promedio de casi una por día. Algunas duraban 2 minutos, otras 15, algunas incluso media hora. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. La oscuridad de la madrugada comenzó a transformarse en el gris azulado del amanecer. Miré mi reloj. 5:43 de la mañana. Beatriz regresaría pronto. Probablemente entre las 6 y las 6:30, justo antes de que yo supuestamente despertara a esa hora como todas las mañanas. Apagué el portátil, cerré el estudio y bajé a la cocina. Preparé café. Necesitaba estar lúcido para lo que venía. Necesitaba actuar como si nada hubiera pasado, como si mi vida no se hubiera convertido en una mentira gigantesca en cuestión de horas. A las 6:17 de la mañana, escuché el sonido del garaje abriéndose, el Mercedes entrando, la puerta cerrándose, pasos subiendo las escaleras. Me serví otra taza de café y me senté a la mesa del comedor con el periódico abierto, interpretando el papel del esposo confiado que siempre había sido. Beatriz entró a la cocina con su conjunto deportivo puesto, el mismo que usaba supuestamente para el gimnasio. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Llevaba el bolso colgado del hombro. «Buenos días, cariño», dijo con una sonrisa natural. «¿Madrugaste hoy?» La miré sin revelar nada de lo que sabía. No podía dormir. Tengo reunión importante con Vicente esta mañana. ¿Problemas con algún contrato?, preguntó mientras abría el frigorífico y sacaba una botella de agua. Asuntos personales, respondí secamente. Nada que te concierna por ahora. Ella no captó el doble sentido de mis palabras. Bueno, yo voy a ducharme. Anoche el gimnasio estuvo agotador. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. El mismo perfume dulce que se había puesto horas antes todavía impregnaba su piel. El olor de su traición. La vi subir las escaleras y esperé hasta escuchar el agua de la ducha corriendo. Entonces, tomé mi teléfono y revisé la respuesta de Vicente. Confirmaba nuestra cita a las 9:30. El resto de la mañana transcurrió en una especie de niebla irreal. Beatriz bajó duchada, con ropa cómoda, actuando como si fuera un jueves normal. Desayunamos juntos en silencio. Ella revisaba su móvil constantemente, sonriendo de vez en cuando ante mensajes que yo no podía ver. Cada sonrisa era una nueva puñalada. A las 8:45 de la mañana, salí de casa rumbo al despacho de Vicente Romero. Su oficina estaba en el centro de Madrid, en un edificio antiguo pero elegante, cerca de la Puerta del Sol. Llegué con 10 minutos de anticipación. La secretaria me hizo pasar inmediatamente. Vicente era un hombre de 62 años, delgado, con cabello gris perfectamente peinado y gafas de montura dorada.
Nos conocíamos desde hacía casi 2 décadas. Había manejado todos los aspectos legales de mi empresa desde su fundación. Era meticuloso, brillante y absolutamente confiable. Se levantó de su silla al verme entrar. Su expresión cambió inmediatamente. Las ojeras profundas bajo mis ojos y mi aspecto demacrado debían ser evidentes. «Javier, siéntate, por favor. Te ves terrible», dijo señalando uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Me senté pesadamente. Saqué mi teléfono móvil y sin decir palabra le entregué los auriculares. «Escucha esto», dije simplemente. Vicente tomó los auriculares y presioné play en la grabación. Vi su rostro cambiar a medida que escuchaba. Sus cejas se fruncieron. Apretó la mandíbula. Cuando terminó los 4 minutos y 37 segundos de audio, se quitó los auriculares lentamente. «Rodrigo Castillo», dijo en voz baja. «Tu socio». «Mi socio y mi supuesto mejor amigo», respondí con amargura. Vicente se recostó en su silla y entrelazó los dedos. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?» «Desde anoche. Bueno, técnicamente desde esta madrugada. Las 3:07 para ser exactos. ¿Ella sabe que lo sabes?» «No tiene ni idea». Vicente asintió pensativo. «Bien, eso es bueno. Muy bueno. La sorpresa es tu mejor arma ahora». Se puso de pie y caminó hacia una estantería llena de archivadores. «Necesito que me cuentes todo. Cronología completa, bienes matrimoniales, estructura de la empresa, todo». Durante la siguiente hora le conté cada detalle. Le expliqué que nuestra empresa de consultoría industrial estaba valuada oficialmente en 2.800.000 euros según la última auditoría de enero. Yo poseía el 60% de las acciones. Rodrigo tenía el 40% restante. El patrimonio matrimonial conjunto con Beatriz sumaba aproximadamente 940.000 euros. La casa valorada en 520.000, 2 apartamentos que alquilábamos por 300.000 en total y 120.000 en inversiones y ahorros. «Hay algo más», dije recordando un detalle crucial. Cuando fundamos la empresa, incluimos una cláusula en el contrato societario que permite la salida forzosa de cualquier socio por quiebra de confianza o conducta deshonrosa que afecte la reputación de la empresa. Los ojos de Vicente brillaron. «¿Tienes ese contrato aquí?» «En mi maletín». Saqué la carpeta y le entregué el documento original. Vicente lo leyó con atención, pasando sus dedos por las cláusulas específicas. «Esto es oro puro, Javier. Con esta cláusula y la evidencia del affair, podemos presionarlo legalmente». Cerró el documento y me miró directamente. «Pero necesitamos más que un audio de 4 minutos. Necesitamos pruebas sólidas, documentación fotográfica, registros de encuentros. Necesitas contratar un investigador privado». Vicente sacó una tarjeta de visita de su escritorio y me la entregó. «Germán Vega Santana. Es el mejor investigador privado de Madrid. Discreto, eficiente y meticuloso. He trabajado con él en casos corporativos delicados. Si hay algo que encontrar, él lo encontrará». Tomé la tarjeta entre mis dedos. Era simple, elegante, solo un nombre, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Nada más. «¿Cuánto tiempo necesitará?» «Una semana, tal vez 10 días para un informe completo. Fotografías, seguimientos, registro de movimientos, todo lo que necesitamos para construir un caso sólido». Salí del despacho de Vicente con una mezcla de determinación y náusea. Llamé a Germán desde mi coche antes siquiera de arrancar el motor. Respondió al tercer tono con voz profesional y directa. «Germán Vega. Buenos días. Mi nombre es Javier Suárez. Vicente Romero me dio su contacto. Necesito sus servicios con urgencia. ¿Puede venir a mi oficina en 1 hora?» «Allí estaré». Su oficina estaba en un edificio moderno de Chamartín. Germán resultó ser un hombre de 48 años, de estatura media, complexión atlética y mirada penetrante que parecía analizarlo todo. Me hizo sentarme y escuchó mi historia sin interrumpir. Le mostré la grabación. Le entregué fotografías de Beatriz y Rodrigo. Le di las direcciones: mi casa, el apartamento de Rodrigo en Salamanca, la oficina de nuestra empresa. «Necesito saber todo», le dije. «Horarios,
frecuencia de encuentros, lugares, todo. Germán asintió mientras tomaba notas en su tablet. ¿Sospecha que hay intercambio económico? ¿Regalos, transferencias? Esa pregunta me golpeó. No lo había considerado. No lo sé, pero mi esposa ha tenido gastos elevados en los últimos meses. Ropa cara, perfumes, lencería. Investigaré eso también. Mi tarifa es de 120 euros por hora más gastos. Este tipo de vigilancia requerirá aproximadamente 80 horas de trabajo. Estamos hablando de unos 10.000 euros aproximadamente. No dudé ni un segundo. Adelante. Quiero el informe completo lo antes posible. Los siguientes 8 días fueron la peor tortura de mi existencia. Cada mañana despertaba junto a Beatriz, fingiendo normalidad. Desayunábamos juntos. Conversábamos sobre trivialidades. Ella seguía saliendo 3 o 4 noches por semana con sus excusas habituales. El gimnasio, visitas a amigas, clases de yoga nocturno que supuestamente había empezado. Yo asentía, sonreía, besaba su mejilla al despedirse y moría un poco más por dentro cada vez. En la oficina mantuve distancia estratégica con Rodrigo, reuniones breves, conversaciones profesionales, nada personal. Si él notó algo diferente en mi comportamiento, no lo demostró. Seguía siendo el mismo de siempre, cordial, eficiente, aparentemente leal. El martes 21 de marzo, exactamente 8 días después de aquella madrugada que cambió todo, Germán me llamó. Tengo el informe completo. Necesita verlo en persona. 2 horas después estaba sentado nuevamente en su oficina. Germán colocó sobre el escritorio una carpeta gruesa. La abrió lentamente. Confirmé el affair. 11 meses según mensajes interceptados legalmente a través de registros telefónicos que usted autorizó como titular de la línea familiar. Encuentros nocturnos en el domicilio de Rodrigo Castillo 3 a 4 veces por semana. Aquí están las fotografías. Me mostró una serie de imágenes que me destrozaron. Beatriz entrando al edificio de Rodrigo a las 11:30 de la noche, saliendo a las 4:50 de la madrugada. Rodrigo abriéndole la puerta con una sonrisa, los dos besándose en el umbral, imágenes fechadas y con marca de tiempo precisa. Hay más, continuó Germán con tono serio. Esto es lo que realmente debe preocuparle. Sacó otro conjunto de documentos. Estados financieros, extractos bancarios, facturas. Durante mi investigación sobre posibles gastos compartidos, decidí revisar los movimientos financieros de la empresa. Usted me autorizó acceso como socio mayoritario. Encontré irregularidades graves. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de irregularidades? Rodrigo Castillo ha estado desviando fondos corporativos durante los últimos 14 meses. Creó una empresa fantasma llamada Consultoría Técnica Herrera S.L. Esa empresa no existe realmente, es solo un nombre registrado. Ha estado facturando servicios inexistentes a su compañía por un total de 127.000 euros. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿127.000? Así es. Aquí están todas las facturas falsas. Servicios de consultoría especializada, auditorías técnicas, asesoramiento estratégico. Todo falso. El dinero iba directamente a una cuenta bancaria personal de Rodrigo. Germán continuó pasando documentos. Rastreé el uso de ese dinero. 72.000 euros se utilizaron para renovar completamente su apartamento entre mayo y agosto del año pasado. Muebles italianos, electrodomésticos de alta gama, sistema de sonido profesional. Otros 38.000 fueron gastados en joyería. Levantó una hoja con el membrete de una joyería exclusiva de Serrano. Compró un collar de diamantes por 16.000 euros en septiembre. Un reloj Cartier de mujer por 12.000 en noviembre. Pulseras, anillos, pendientes. Todo para Beatriz. Tengo las facturas con dedicatorias. Sentí que iba a vomitar. No solo me había traicionado con mi esposa, la había cortejado con el dinero de mi propia empresa, con mi dinero. También gastó 11.000 euros en viajes, agregó Germán. Un fin de semana en Barcelona en octubre, 4 días en Sevilla en diciembre, hotel de 5 estrellas, restaurantes caros,
todo documentado. Los registros de hotel confirman que se alojaron como matrimonio bajo nombres falsos. ¿Cómo conseguiste esta información?, pregunté con voz ronca. Contactos en el sector hotelero, reconocimiento fotográfico, facturas de tarjetas de crédito vinculadas a los pagos corporativos fraudulentos. Todo legal y admisible en un tribunal. Germán cerró la carpeta y me miró directamente. Señor Suárez, esto ya no es solo un caso de divorcio por infidelidad. Esto es fraude corporativo, malversación de fondos y apropiación indebida. Rodrigo Castillo puede enfrentar cargos penales que podrían resultar en 2 a 4 años de prisión, según el Código Penal español. Tomé la carpeta entre mis manos. Pesaba casi 1 kilo, 47 páginas de evidencia meticulosamente documentada, fotografías, extractos bancarios, facturas, registros de llamadas, mensajes de texto, todo estaba allí. Excelente trabajo, logré decir finalmente. Hay una cosa más, dijo Germán. Durante la vigilancia, grabé una conversación que mantuvieron en el coche de ella. Micrófono direccional de largo alcance, completamente legal desde espacio público. Rodrigo le dijo a su esposa que su plan es convencerlo de retirarse y venderle su participación en la empresa a precio reducido. Quiere quedarse con su 60%. La rabia que había estado conteniendo durante 8 días finalmente encontró su cauce. No era solo traición personal, era destrucción planificada. Querían quitarme mi esposa, mi dinero y mi empresa, pero ahora yo tenía todas las cartas. Esa noche regresé a casa con la carpeta de Germán guardada en mi maletín. La escondí en el armario de mi estudio personal, bajo llave. Beatriz estaba en la sala viendo televisión cuando entré. Me saludó con normalidad, como si nada, como si no hubiera destruido 26 años de matrimonio. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Productivo, respondí secamente. Subí directamente al estudio sin dar más explicaciones. Me senté frente al escritorio y abrí mi portátil. Necesitaba revisar algo que había estado rondando mi mente desde la conversación con Germán. Si Beatriz había sido tan descuidada con sus salidas nocturnas, tal vez había dejado otros rastros, otros descuidos. Recordé entonces que teníamos una tablet familiar. La habíamos comprado hace 2 años para compartir recetas de cocina, listas de compras y organizar eventos familiares. Estaba guardada en el cajón del mueble del salón. Beatriz la usaba constantemente. Nuestros hijos, Adriana y Marcos, también tenían acceso a ella cuando venían de visita. Bajé las escaleras procurando actuar con naturalidad. Beatriz seguía absorta en su programa. Abrí el cajón disimuladamente y tomé la tablet. Voy a revisar unas cosas del trabajo. Mentí. Murmuró ella sin prestarme atención real. Volví al estudio y encendí el dispositivo. No tenía contraseña. Nunca la habíamos puesto, porque supuestamente no había secretos en esta familia. Qué ingenuo había sido. Abrí la aplicación de WhatsApp. Estaba vinculada a la cuenta de Beatriz. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi la lista de conversaciones. La mayoría eran grupos familiares normales, chats con amigas, nada relevante. Pero entonces vi uno que me llamó la atención por su nombre: Mamá y nosotros. Lo abrí. Los participantes eran 3. Beatriz, mi hija Adriana de 29 años y mi hijo Marcos de 26. Un grupo privado del que yo estaba excluido. Comencé a leer desde el principio. Los mensajes más antiguos databan de septiembre de 2023. Hace 6 meses, el primer mensaje era de Beatriz. Hijos, necesito hablar con ustedes de algo importante. Prefiero hacerlo aquí antes que en persona, porque me cuesta encontrar las palabras correctas. Adriana había respondido: Mamá, nos preocupas, ¿qué pasa? Y entonces Beatriz había escrito: Conocí a alguien, se llama Rodrigo, es socio de su padre. Sé que suena terrible, pero me he enamorado. Hace meses que nos vemos. El siguiente mensaje me heló la sangre. Su padre tuvo una aventura hace años. Nunca me recuperé de eso. Me quedé en este matrimonio por ustedes, por mantener la familia unida. Pero ya no puedo más. Rodrigo me hace sentir viva nuevamente. Mentira, mentira absoluta.
Yo jamás había tenido ninguna aventura. Jamás había mirado a otra mujer en todos nuestros años juntos. Había sido fiel hasta el extremo de la estupidez, y ella usaba esa mentira para justificar su traición ante nuestros hijos. Seguí leyendo con manos temblorosas la respuesta de Marcos. Mamá, si papá te hizo eso, entonces entiendo. Mereces ser feliz. Siempre te hemos visto triste. ¿Triste? ¿Cuándo había estado triste Beatriz? Le había dado todo, una casa hermosa, seguridad económica, viajes, respeto, amor. Adriana había escrito: Mamá, esto es complicado. Rodrigo es el socio de papá. ¿No crees que eso hará todo más difícil? Beatriz respondió: Lo sé, mi amor, pero el corazón no elige. Rodrigo y yo planeamos esperar el momento adecuado. Cuando su padre acepte el divorcio de manera civilizada, entonces podremos estar juntos abiertamente. Civilizada. Qué palabra tan hermosa para describir la destrucción planificada de mi vida. El grupo continuaba con más mensajes a lo largo de los meses. Beatriz compartiendo detalles de sus encuentros con Rodrigo, cómo la trataba, los lugares donde iban, los regalos que le daba, y lo peor, mis hijos respondiendo con apoyo. Marcos en octubre: Me alegra verte feliz, mamá. Papá siempre estuvo más casado con su trabajo que contigo. Adriana en noviembre: Rodrigo parece hacerte muy bien. Te veo radiante últimamente. Beatriz en diciembre: Rodrigo dice que cuando su padre se retire, él podría comprarle su parte de la empresa. Así todo sería más limpio, sin conflictos laborales. Ahí estaba, el plan completo descrito en mensajes de texto. No solo querían quitarme mi matrimonio, querían manipularme para que vendiera mi empresa, mi legado, todo por lo que había trabajado 32 años. Seguí bajando por la conversación. En enero de 2024, Adriana había escrito: Mamá, ¿cuándo se lo vas a decir a papá? Beatriz: Pronto, hija. Rodrigo y yo estamos esperando que cierre el contrato grande de Valencia. No quiero distraer a tu padre de algo tan importante. Después, hablaré con él. Qué considerada, qué noble, esperar a que cerrara un contrato millonario antes de destruir mi mundo. El mensaje más reciente era de hace 2 días. Marcos preguntando: ¿Sigues saliendo a verlo de madrugada? ¿Papá no sospecha nada? Beatriz había respondido con un emoji de risa: Tu padre duerme como un tronco. Nunca nota cuando salgo. Esta madrugada estuve fuera hasta las 6 y cuando regresé seguía roncando. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, sabían todo. Habían sabido durante 6 meses completos que su madre me engañaba y no dijeron nada. Peor aún, la apoyaban activamente. Me defendían frente a ellos con excusas sobre mi trabajo, mi dedicación, mis supuestas faltas como esposo. Cerré la tablet y la dejé sobre el escritorio. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron. Lloré en silencio, con la cara entre las manos, sintiendo que todo lo que había construido se derrumbaba. No era solo Beatriz, no era solo Rodrigo, era mi familia entera. Mis hijos que crié, eduqué, mantuve, a quienes di todo, habían elegido el bando de la mentira. Adriana, a quien seguía pagándole el apartamento en Malasaña, 1.200 euros mensuales, porque su trabajo como diseñadora gráfica freelance no le alcanzaba. Marcos, cuyo máster en administración de empresas en IE Business School estaba financiando completamente. 18.000 euros anuales. Los había mantenido, los había apoyado y ellos me habían traicionado. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No solo iba a recuperar mi dignidad, no solo iba a hacer pagar a Beatriz y Rodrigo. Mis hijos también tendrían que aprender una lección brutal sobre lealtad y consecuencias. Saqué mi teléfono y tomé capturas de pantalla de toda la conversación del grupo. Cada mensaje, cada fecha, cada palabra de apoyo que mis hijos le habían dado a su madre infiel. Guardé todo en una carpeta encriptada en la nube. Luego escribí un mensaje a Vicente Romero. Encontré más evidencia. Mis hijos sabían todo. Tengo las pruebas. Necesito incluir modificaciones en mi testamento y fideicomisos familiares. Urgente.
La respuesta llegó en minutos. Mañana viernes, 10 de la mañana. Trae todo. Me sequé las lágrimas. Respiré profundo. La tristeza comenzó a transformarse en algo más frío, más definitivo. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de supervivencia. Y en esta guerra que mi propia familia había declarado sin que yo lo supiera, iba a pelear con todas las armas disponibles. El viernes 22 de marzo, me reuní nuevamente con Vicente. Le mostré las capturas de pantalla del grupo familiar. Su expresión permaneció impasible mientras leía, pero vi cómo apretaba la mandíbula. «Tus hijos son mayores de edad», dijo finalmente. «Legalmente no tienes obligación de mantenerlos económicamente. Adriana tiene 29 años, Marcos 26. Ambos son profesionales capacitados. Quiero cortar todo apoyo financiero», dije sin vacilación. «El apartamento de Adriana está a mi nombre. El máster de Marcos lo pago directamente. Quiero que termine inmediatamente». Vicente asintió. «Redactaré los documentos necesarios. También modificaremos tu testamento. Actualmente, ellos son beneficiarios principales junto a Beatriz. Sugiero crear un fideicomiso donde los fondos queden congelados hasta que demuestren comprensión real de sus acciones». «Perfecto. Haz lo necesario». Durante las 2 semanas siguientes viví una doble vida. Cada mañana despertaba junto a Beatriz. Compartíamos café, conversábamos sobre el clima, las noticias, cualquier banalidad. Ella seguía saliendo 3 noches por semana. Yo seguía fingiendo dormir profundamente mientras ella se escabullía de casa. En la oficina mantuve contacto mínimo con Rodrigo. Reuniones estrictamente profesionales, revisión de contratos, firma de documentos. Él parecía relajado, confiado. En una ocasión me preguntó si había considerado reducir mi carga laboral. «Tienes 58 años, Javier. Deberías pensar en disfrutar más la vida», dijo con una sonrisa que ahora reconocía como veneno disfrazado de amistad. «Lo pensaré», mentí. Mientras tanto, Vicente trabajaba en silencio. Preparó la denuncia criminal contra Rodrigo por malversación de fondos. Contactó a un auditor forense que certificó las irregularidades contables. Redactó los papeles de divorcio con la división patrimonial. 50% para cada uno según la ley española, pero estructurado estratégicamente para que yo conservara los activos más valiosos y líquidos. También preparó la documentación para activar la cláusula del contrato societario. Rodrigo tendría 45 días para comprar mi participación del 60% por 1.680.000 euros o verse obligado a vender la suya. Pero necesitaba algo más. Necesitaba escuchar de sus propias bocas la confirmación del plan completo. Germán me había mencionado que podía instalar un dispositivo de grabación en el coche de Beatriz. Técnicamente era legal, porque el vehículo estaba registrado a mi nombre. El lunes 8 de abril llamé a Germán. 2 horas después estaba en el garaje de mi casa instalando un micrófono de alta sensibilidad bajo el asiento del conductor del Mercedes de Beatriz. Era diminuto, inalámbrico, con batería de larga duración. Se activaba automáticamente al detectar voces y enviaba las grabaciones directamente a una aplicación en mi teléfono. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche, Beatriz salió supuestamente al supermercado. 40 minutos después, recibí una notificación en mi móvil. Había una grabación nueva. Me encerré en el estudio y presioné reproducir con manos temblorosas. La calidad del audio era perfecta. Era Rodrigo. Estaba en el coche con ella. «¿Cuándo vas a hablar con él sobre la jubilación?», preguntó con tono impaciente. «Dame tiempo, Rodrigo. No puedo presionarlo demasiado rápido. Se dará cuenta de que algo pasa», respondió Beatriz. «Llevamos casi 1 año con esto. Quiero que estemos juntos abiertamente. Quiero comprar su parte de la empresa antes de que decida vendérsela a un tercero». «Lo sé, amor. Pero necesitamos ser inteligentes. Si lo presiono mucho, puede sospechar. Javier es más observador de lo que parece». Rodrigo soltó un bufido. Es un tonto que solo piensa en números y contratos. Ni siquiera se ha dado cuenta de que su esposa sale de casa 3 veces por semana en plena madrugada. Esas palabras me golpearon como puñetazos. Para ellos, yo era solo un obstáculo.
Un hombre estúpido y ciego al que podían manipular a su antojo. Tengo una idea, dijo Beatriz después de una pausa. Le diré que estás preocupado por su salud, que trabajas demasiado y deberías considerar vender tu parte mientras el mercado está favorable. Lo presentaré como algo que viene de tu preocupación como socio y amigo. Perfecto. Y cuando venda, le ofrezco un precio razonable. Digamos 1.200.000. Ahorro casi 500.000 euros y me quedo con el control total de la empresa. ¿Y luego? Luego tú pides el divorcio. División limpia de bienes. Nos casamos en 6 meses cuando todo esté finalizado. Viviremos en mi apartamento renovado hasta que compremos algo más grande juntos. Beatriz rió. Esa risa que alguna vez amé. Suena perfecto, aunque me da un poco de pena. 26 años no son nada, pero Javier ya no es el hombre del que me enamoré. Solo piensa en trabajo, en contratos, en dinero, ya ni me toca. Mentira tras mentira. Yo la había tocado, la había amado, pero en los últimos meses ella siempre tenía excusas. Dolores de cabeza, cansancio, estrés. Ahora entendía por qué. Estaba reservando toda su energía para Rodrigo. Cuando todo termine lo compensaremos, dijo Rodrigo. Viajes por Europa, ese crucero por el Mediterráneo que tanto quieres, lo tendremos todo. La grabación continuó con detalles más íntimos que no pude soportar escuchar. Detuve el audio y guardé el archivo en la carpeta encriptada junto al resto de las pruebas. Ahora tenía absolutamente todo. Evidencia fotográfica del affair, pruebas de malversación de fondos, mensajes de mis hijos mostrando su complicidad. Y esta grabación donde ambos confesaban su plan de estafarme financieramente. Eran las 9:42 de la noche del lunes 8 de abril de 2024. Había soportado 27 días desde aquella madrugada que descubrí la verdad. 27 días de actuar, de fingir, de morir lentamente por dentro cada vez que Beatriz me besaba en la mejilla antes de irse a dormir. Pero ya no más. Llamé a Vicente. Tengo la última pieza. Una confesión completa de su plan. Estoy listo para proceder. ¿Cuándo quieres hacerlo? Miré el calendario en mi escritorio. El domingo 21 de abril. Reunión familiar. Les diré que es sobre asuntos de herencia y testamento. Quiero que estés presente como mi abogado. Allí estaré, Javier, con todos los documentos listos. Colgué el teléfono y respiré profundo. En 13 días todo explotaría. En 13 días mi familia falsa descubriría que el tonto al que habían subestimado durante meses había estado varios pasos adelante todo el tiempo. El domingo 21 de abril de 2024 amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Desperté temprano antes que Beatriz. Bajé a la cocina y preparé café, revisando mentalmente cada paso de lo que estaba por ocurrir. Vicente llegaría a las 11, Adriana y Marcos a las 11:30. Todo estaba cronometrado con precisión militar. En el comedor preparé la mesa con 5 sillas. Coloqué mi portátil en un extremo, conectado a los altavoces Bluetooth que normalmente usábamos para música durante las cenas. La carpeta de Germán de 47 páginas descansaba en mi maletín, lista para ser presentada como evidencia. Beatriz bajó a las 9, sorprendida de verme despierto tan temprano en domingo. «¿Qué haces levantado?», preguntó bostezando. «Preparando la reunión familiar. ¿Recuerdas? Te lo mencioné el miércoles». Su rostro mostró confusión momentánea. «Ah, sí, algo sobre el testamento y herencia. ¿Es realmente necesario que sea hoy?». «Completamente necesario», respondí sin emoción. Pasó la mañana moviéndose por la casa con nerviosismo evidente. Me observaba de reojo, como si intentara descifrar algo en mi comportamiento. Revisaba su teléfono constantemente. En un momento la vi escribir algo rápido y guardarlo, probablemente avisándole a Rodrigo sobre la reunión extraña. A las 11 en punto sonó el timbre. Vicente entró con su maletín de cuero y traje gris impecable. Beatriz lo saludó con cordialidad forzada. «Vicente, qué sorpresa verte un domingo», dijo intentando sonar casual. «Buenos días, Beatriz. Javier necesitaba asesoría legal para asuntos familiares importantes. Aquí estoy para ayudar»,
respondió él con profesionalismo frío. Ella palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Entiendo. Bueno, preparé café y pastas para todos. A las 11:28 llegó Adriana. Mi hija entró con su estilo despreocupado habitual. Vaqueros ajustados, blusa suelta, cabello recogido en una coleta. Me dio un beso en la mejilla. Hola, papá. ¿De qué va todo esto? Espera a que llegue tu hermano, lo explicaré una sola vez. Marcos apareció 5 minutos después, mi hijo menor, con su barba cuidadosamente recortada y sudadera de la universidad. Saludó a todos y se dejó caer en una silla. Esto suena serio. ¿Alguien murió? Nadie murió, dije secamente, pero algunas cosas van a morir hoy. Siéntense todos, por favor. El tono de mi voz hizo que todos se acomodaran en sus lugares. Beatriz se sentó frente a mí, con Adriana a su derecha y Marcos a su izquierda. Vicente tomó posición a mi lado, sacando documentos de su maletín con movimientos deliberados. Convoqué esta reunión, comencé con voz firme, porque descubrí información que afecta profundamente a esta familia. Información que cambia todo. Beatriz se removió incómoda en su silla. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba su taza de café. Hace 39 días, en la madrugada del miércoles 13 de marzo, desperté a las 3:07 de la mañana para ir al baño. Beatriz no estaba en la cama. Hice una pausa dejando que mis palabras se asentaran. La encontré en el estudio hablando por teléfono, susurrando, y grabé toda la conversación. El color abandonó el rostro de mi esposa. Su taza cayó sobre la mesa derramando café. Adriana y Marcos se miraron entre sí con expresión confundida. ¿Qué?, balbuceó Beatriz. Javier, yo no... Silencio. Ordené con firmeza que nunca antes había usado con ella. Vas a escuchar. Todos van a escuchar. Abrí mi portátil y presioné play. Los altavoces cobraron vida con la voz de Beatriz, clara como el cristal. Amor, él está durmiendo profundo. Ya sabes que nunca se despierta hasta las 6:30. Salgo en 10 minutos como siempre. Nos vemos en tu casa, Rodrigo. Adriana ahogó un grito. Marcos se quedó paralizado. Beatriz intentó levantarse, pero Vicente la detuvo con un gesto. La grabación continuó. 4 minutos y 37 segundos de confesión completa. Cuando terminó, el silencio en el comedor era sepulcral. Javier, yo puedo explicar, comenzó Beatriz con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Explicar qué exactamente?, interrumpí. ¿11 meses de infidelidad con mi socio? ¿Las salidas nocturnas 3 veces por semana? ¿Los planes de divorcio que discutían mientras yo dormía? Abrí el maletín y saqué la carpeta de Germán. La coloqué sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar las tazas. Esto es el informe completo de un investigador privado. 47 páginas, 316 llamadas telefónicas entre ustedes dos, 84 encuentros nocturnos documentados con fotografías, fechas y horarios exactos. Comencé a esparcir las fotografías sobre la mesa. Beatriz entrando al edificio de Rodrigo, besándose en el umbral, saliendo al amanecer con ropa arrugada. Cada imagen era una bofetada visual. Papá, esto es... Marcos intentó hablar, pero lo silencié con la mirada. Todavía no he terminado, continué. Saqué los extractos bancarios. Rodrigo Castillo ha estado desviando fondos de nuestra empresa durante 14 meses. 127.000 euros en total. ¿Sabes para qué usó ese dinero, Beatriz? Ella sollozaba sin poder articular palabra. Lo usó para renovar su apartamento, para comprarte joyas, este collar de 16.000 euros. Arrojé la factura sobre la mesa. Este reloj Cartier de 12.000. Viajes a Barcelona y Sevilla en hoteles de 5 estrellas. Todo pagado con dinero robado de mi empresa, de mi trabajo. Vicente intervino con voz profesional. El señor Castillo enfrenta cargos criminales por malversación de fondos y apropiación indebida. La denuncia fue presentada hace 3 días ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Beatriz se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Pero yo aún no había terminado. Me giré lentamente hacia mis hijos. Adriana y Marcos permanecían inmóviles, con expresiones de shock que parecían genuinas.
pero yo sabía la verdad. Ahora viene la parte que más me duele, dije con voz controlada pero cargada de dolor. La traición que realmente me destruyó. Saqué la tablet familiar de mi maletín, la encendí y la coloqué sobre la mesa frente a ellos. Hace 3 semanas revisé esta tablet, la que compartimos como familia, la que nunca tuvo contraseña porque supuestamente no había secretos entre nosotros. Abrí WhatsApp y busqué el grupo. Encontré algo interesante, un grupo llamado Mamá y Nosotros. Vi cómo el color abandonaba los rostros de Adriana y Marcos simultáneamente. Adriana se llevó una mano a la boca. Marcos cerró los ojos. Los mensajes comenzaron el 18 de septiembre de 2023, hace 7 meses. Comencé a leer en voz alta. Beatriz escribió: «Hijos, necesito hablar con ustedes de algo importante. Conocí a alguien. Se llama Rodrigo. Es socio de su padre. Sé que suena terrible, pero me he enamorado». Adriana intentó interrumpir. «Papá, déjame explicar». «¡Silencio!», grité por primera vez en toda la reunión. Ella se encogió en su silla. «Vas a escuchar cada palabra que escribiste, cada mensaje de apoyo que le diste a tu madre mientras me engañaba». Continué leyendo. «Beatriz les dijo que yo había tenido una aventura hace años, una mentira absoluta que ustedes creyeron sin siquiera preguntarme, sin darme la oportunidad de defenderme. Mamá nos dijo», comenzó Marcos débilmente. «Tu madre mintió. Jamás en 26 años de matrimonio he mirado a otra mujer. Jamás he sido infiel ni siquiera en pensamiento. Pero ustedes eligieron creerle a ella sin cuestionar nada». Mostré las capturas de pantalla ampliadas en mi portátil. «Marcos, tú escribiste: «Mamá, si papá te hizo eso, entonces entiendo. Mereces ser feliz». Adriana, tú pusiste: «Mamá, esto es complicado, pero te veo radiante últimamente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi hija. Marcos tenía la cabeza gacha, incapaz de mirarme. «Durante 7 meses completos ustedes supieron que su madre me engañaba con mi socio. 7 meses en los que vinieron a esta casa, comieron en mi mesa, me abrazaron, me dijeron que me querían, y todo ese tiempo sabían la verdad y callaron». «Papá, nosotros no queríamos hacerte daño», sollozó Adriana. «Mamá nos dijo que el matrimonio ya estaba roto, que tú también habías sido infiel. Pensamos que era mejor no meternos». «¿No meterse?». Mi voz tembló de rabia contenida. ¿Apoyar activamente a su madre mientras planeaba destruirme no es meterse? ¿Sugerirle lugares para encontrarse? ¿Celebrar sus salidas nocturnas? Saqué más capturas. Aquí, en diciembre, Beatriz les cuenta que Rodrigo quiere comprar mi parte de la empresa cuando yo me retire. Y tú, Marcos, escribiste: «Suena como un buen plan, mamá. Papá debería relajarse más de todos modos». «No sabíamos que Rodrigo estaba robando dinero», se defendió Marcos. «No, pero sabían que tu madre me engañaba, y eso les pareció aceptable porque ella les contó una mentira conveniente sobre mí». Vicente carraspeó y abrió una carpeta nueva. «Señor Suárez, ¿desea proceder con la segunda parte?». Asentí. Mi abogado sacó varios documentos legales y los colocó frente a Adriana y Marcos. «Adriana Suárez Navarro, tienes 29 años, eres diseñadora gráfica titulada con capacidad para trabajar y mantenerte. Durante los últimos 4 años he pagado el alquiler mensual de tu apartamento en Malasaña, 1.200 euros por mes, un total de 57.600 euros. Adriana abrió los ojos con terror creciente. «Marcos Suárez Navarro, tienes 26 años, estás cursando un máster en IE Business School que cuesta 18.000 euros anuales. Llevo pagándolo 2 años, 36.000 euros en total». Marcos se puso pálido. Ambos son mayores de edad, profesionales capacitados. Legalmente no tengo obligación de mantenerlos económicamente. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara, y a partir de hoy no lo haré más. «¿Qué?». Adriana se levantó de golpe. «Papá, no puedes». «Puedo y lo haré. El contrato de alquiler de tu apartamento está a mi nombre.
He notificado al propietario que no renovaré cuando expire el próximo mes. Tienes 30 días para encontrar otro lugar. No tengo dinero para otro apartamento, gritó entre lágrimas. Entonces aprenderás a vivir con lo que ganas, como millones de jóvenes en este país. Me giré hacia Marcos. Tu matrícula del próximo semestre no será pagada. Puedes solicitar un préstamo estudiantil, buscar un trabajo o abandonar el máster. Esa decisión es tuya. Papá, por favor, no hagas esto, suplicó Marcos con voz quebrada. Cometimos un error. Lo sentimos. ¿Lo sienten? Mi voz estaba cargada de amargura. ¿Sienten haberme traicionado? ¿O sienten perder el dinero que les daba cada mes? Vicente intervino nuevamente. También se han realizado modificaciones en el testamento del señor Suárez. Las herencias directas han sido canceladas y reemplazadas por un fideicomiso condicional que no podrán acceder hasta demostrar comprensión genuina de sus acciones y reconstruir la confianza familiar. Esto no puede estar pasando, murmuró Adriana sentándose nuevamente, cubriéndose el rostro. Está pasando, afirmé con frialdad. Eligieron el bando de su madre cuando les mintió. Eligieron apoyar una infidelidad en lugar de defender a su padre. Ahora vivirán con las consecuencias. Beatriz finalmente encontró su voz entre los sollozos. Javier, por favor, no castigues a nuestros hijos por mis errores. La miré con desprecio absoluto. No los castigo por tus errores, los castigo por los suyos, por su cobardía, por su traición. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento. Necesitaba controlar la emoción que amenazaba con desbordarme. Respiré profundo y me giré nuevamente. Ahora hablemos de ti, Beatriz, dije con tono glacial. Vicente ya tenía los documentos preparados. Los colocó frente a ella con eficiencia profesional. Estos son los papeles de divorcio. Ya están firmados por mí y presentados ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid. La notificación oficial llegará a tu nombre en 72 horas. Beatriz tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas sin realmente leer. Las lágrimas caían sobre el papel manchando la tinta. Según la legislación española vigente, el patrimonio matrimonial se divide en partes iguales. 940.000 euros en total. 470.000 para cada uno. Javier, ¿podemos hablar de esto?, intentó decir entre sollozos. No hay nada que hablar. Los números son claros. Sin embargo, la distribución específica de los activos es donde las cosas se ponen interesantes. Vicente desplegó una hoja con el inventario completo de bienes. La vivienda principal está valorada en 520.000 euros. Los 2 apartamentos de alquiler suman 300.000. Las inversiones y ahorros ascienden a 120.000. El señor Suárez se quedará con la vivienda principal, continuó Vicente. Dado que su valor excede su parte correspondiente por 50.000 euros, compensará esa diferencia mediante transferencia bancaria a la señora Navarro. Beatriz levantó la vista confundida. ¿Te quedas con la casa? Exactamente. Tú recibirás los 2 apartamentos de alquiler que generan ingresos mensuales, más 70.000 euros en efectivo para completar tu parte. Total, 470.000 euros, matemáticamente justo. Pero los apartamentos son difíciles de vender, protestó ella. Uno está en una zona problemática y el otro necesita reformas importantes. Ese es tu problema ahora. Deberías haberlo pensado antes de destruir este matrimonio. Mi voz no mostraba ni un ápice de compasión. Tienes 60 días para desalojar esta casa. Busca dónde vivir. Tal vez Rodrigo tenga espacio para ti en su apartamento renovado. El nombre de Rodrigo cayó como una bomba. Beatriz palideció aún más, si eso era posible. Hablando de Rodrigo Castillo Herrera, dije volviéndome hacia Vicente. Mi abogado sacó otro conjunto de documentos. Estos eran más gruesos, más oficiales. La denuncia criminal contra el señor Castillo por malversación de fondos corporativos fue presentada el viernes 18 de abril. La Fiscalía ha aceptado el caso para investigación formal. Las pruebas son contundentes. 127.000 euros desviados mediante facturas falsas de una empresa fantasma.
Según el artículo 252 del Código Penal Español, esto constituye apropiación indebida agravada. La pena contempla entre 2 y 4 años de prisión efectiva. Adriana ahogó un grito. Beatriz se llevó ambas manos a la boca. Pero hay más, continué yo. Como socio mayoritario con 60% de participación, he activado la cláusula 7 del contrato societario original, la que firmamos en 2009 cuando fundamos la empresa. Saqué el contrato y leí textualmente. Cualquier socio puede exigir la salida del otro por conducta deshonrosa, fraude comprobado o acciones que dañen la reputación corporativa. El socio afectado debe comprar la participación del otro a valor de mercado en un plazo máximo de 45 días, o vender la suya bajo las mismas condiciones. Cerré el documento de golpe. Le envié la notificación certificada hace 4 días. Rodrigo tiene 41 días restantes para tomar una decisión. Compra mi 60% por 1.680.000 euros o vende su 40% a quien yo designe. No tiene ese dinero, murmuró Beatriz casi inaudiblemente. Lo sé perfectamente. Por eso contraté a un auditor forense que certificó las irregularidades. Ningún banco le dará un préstamo de esa magnitud con una investigación criminal abierta en su contra. Su historial crediticio quedará marcado. Su reputación destruida. Vicente agregó con tono neutro. Hemos identificado 3 inversores interesados en adquirir participación de la empresa. Están dispuestos a pagar el valor completo por el 40% del señor Castillo, aproximadamente 1.120.000 euros. Pero la cláusula establece valor de mercado real, expliqué. Un avalúo independiente situó su participación en 1.260.000 euros, considerando contratos activos y proyecciones. Si vende por menos, perderá mínimo 140.000 euros en la transacción. Marcos finalmente habló con voz ronca. Papá, ¿estás destruyendo a Rodrigo financieramente? No, hijo. Rodrigo se destruyó solo cuando decidió robarme, acostarse con mi esposa y planear quitarme mi empresa. Yo solo estoy ejerciendo mis derechos legales. Beatriz se puso de pie tambaleándose. Esto es venganza. Quieres arruinarnos a todos. Venganza sería ilegal, respondí fríamente. Esto es justicia dentro del marco legal español. Cada acción que he tomado está respaldada por abogados, contratos y legislación vigente. No he roto ninguna ley, a diferencia de tu amante. Saqué entonces la última grabación, la del coche. Además tengo esto. Una conversación entre ustedes dos grabada hace 13 días en el vehículo Mercedes registrado a mi nombre, lo cual hace legal la grabación. Presioné play. Las voces de Beatriz y Rodrigo llenaron el comedor hablando sobre convencerme de jubilarme, venderle mi parte de la empresa por un precio bajo, el plan de divorcio posterior y la vida juntos que planeaban con mi dinero. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Esta grabación será presentada en el proceso de divorcio como prueba de planificación premeditada, explicó Vicente. También será utilizada en el caso criminal contra el señor Castillo como evidencia de conspiración para cometer fraude. Los 45 días que siguieron a aquella reunión familiar fueron un torbellino de procedimientos legales y transformaciones brutales. Beatriz abandonó la casa 3 días después del enfrentamiento. No hacia el apartamento renovado de Rodrigo, como probablemente había soñado durante meses, sino hacia un hotel modesto en las afueras, donde pagaba 60 euros por noche mientras buscaba dónde establecerse permanentemente. Adriana perdió su apartamento en Malasaña el 15 de mayo. La vi una sola vez cuando vino a recoger algunas pertenencias que había dejado en su antigua habitación. Intentó hablar conmigo, pedirme perdón, suplicarme reconsiderar mi decisión. La escuché en silencio y luego le entregué una caja con sus cosas sin pronunciar palabra. Se fue llorando. Marcos apareció 2 semanas después. Había abandonado el máster. Me dijo que consiguió trabajo como asistente administrativo en una empresa de logística ganando 1.300 euros al mes.
apenas suficiente para alquilar una habitación compartida en Leganés. También intentó disculparse. También lo escuché sin responder. No había nada que decir. Pero lo más devastador estaba sucediendo con Rodrigo Castillo. El plazo de 45 días expiraba el 6 de junio de 2024. Durante ese tiempo, Rodrigo intentó desesperadamente conseguir financiamiento. Visitó 7 bancos diferentes. Todos rechazaron su solicitud de crédito. La investigación criminal abierta en su contra era una marca roja gigante en cualquier análisis de riesgo. Vicente me mantenía informado de cada movimiento. Intentó vender propiedades personales para juntar el capital, me dijo en una llamada el 22 de mayo. Puso en venta un coche deportivo y un terreno que tiene en Guadalajara. No conseguirá ni la mitad de lo que necesita. El 30 de mayo recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo. Su voz sonaba destrozada, suplicante, completamente diferente al hombre confiado que había sido mi socio durante 15 años. Javier, por favor, necesitamos hablar, cara a cara. No tenemos nada que hablar, Rodrigo. Te lo suplico, dame una oportunidad de explicar, de disculparme, de arreglar esto. Algo en mí quiso escucharlo, no por compasión, sino por curiosidad morbosa de ver cómo se arrastraba el hombre que planeó destruirme. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral el 2 de junio. Llegué puntual. Rodrigo ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo. Se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada. Me senté frente a él sin saludar. «Javier», comenzó con voz quebrada, «sé que no merezco tu perdón. Sé que lo arruiné todo. Pero tienes que entender que nunca quise hacerte daño real. ¿Robar 127,000 euros de nuestra empresa no es daño real? ¿Acostarte con mi esposa durante 11 meses no es daño real? ¿Planear estafarme para comprar mi parte de la compañía no es daño real?» Se cubrió el rostro con las manos. Fue un error terrible. Me enamoré de Beatriz y perdí la cabeza. El dinero, lo iba a devolver. Todo. Mentira. Gastaste ese dinero en renovar tu apartamento para tenerla a ella allí, en joyas, en viajes. No planeabas devolver nada. Por favor, suplicó. Retira la denuncia criminal. Dame más tiempo para conseguir el dinero. No me destruyas así. Lo miré sin una pizca de empatía. Te destruiste tú solo. Yo solo estoy ejecutando las consecuencias. No puedo ir a la cárcel, Javier. No sobreviviría. Deberías haberlo pensado antes. Me levanté para irme. Él me agarró del brazo desesperadamente. ¿Y Beatriz? ¿Vas a destruirla a ella también? Beatriz eligió su camino. Ahora camina por él. Fueron mis últimas palabras para él. El 6 de junio, fecha límite, Vicente me llamó a las 3 de la tarde. Rodrigo firmó la venta de su participación. Un grupo inversor llamado Capital Ibérico adquirió su 40% por 980,000 euros. La cifra resonó en mi cabeza. 980,000 cuando su participación valía 1.260.000. Había perdido 280,000 euros en la operación. Pero no terminaba ahí. Debe pagar impuestos sobre la venta, continuó Vicente, más las costas legales del proceso, más la obligación de devolver los 127,000 desviados como parte del acuerdo extrajudicial para reducir cargos criminales. Al final, le quedarán aproximadamente 500,000 euros, menos de la mitad de lo que debería haber recibido. ¿Y el proceso criminal? La Fiscalía aceptó un acuerdo. Rodrigo devolverá íntegro el dinero malversado, pagará una multa de 80,000 euros adicionales y cumplirá 2 años de prisión con posibilidad de suspensión condicional si no reincide. También quedará inhabilitado para ejercer cargos directivos en empresas durante 5 años. 2 años. Podría evitar prisión efectiva si cumplía condiciones estrictas, pero su reputación profesional estaba aniquilada, su carrera destruida, su futuro incierto. Y Beatriz. Recibí un mensaje de ella el 8 de junio. Javier, Rodrigo y yo terminamos. No puedo estar con alguien que me mintió sobre tantas cosas. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba que lo supieras. No respondí.
Eliminé el mensaje. Vicente finalizó el proceso de divorcio el 20 de junio. La sentencia fue emitida. Disolución matrimonial por causa justificada de infidelidad comprobada. División patrimonial según lo acordado. Beatriz recibió sus 470.000 euros, los 2 apartamentos problemáticos y 70.000 en efectivo. El 25 de junio firmé la venta del 30% de mi participación empresarial al mismo grupo Capital Ibérico por 1.400.000 euros. Conservé el 30% restante como accionista pasivo, sin responsabilidades operativas diarias. Era mi retiro parcial, pero en mis términos, con mi dignidad intacta. La empresa que construí durante 32 años ya no era completamente mía, pero tampoco era de Rodrigo. Él había perdido todo. Octubre de 2024, 6 meses después de aquella reunión familiar que cambió todo para siempre. Estoy sentado en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio de Chamberí. Es más pequeño que la casa familiar, pero es mío, completamente mío, sin fantasmas, sin recuerdos envenenados. 120 metros cuadrados de espacio limpio, donde puedo respirar sin sentir el peso de la traición en cada habitación. La venta parcial de mi participación en la empresa me dejó en una posición financiera sólida. 1.400.000 euros más los ingresos pasivos como accionista minoritario. A mis 58 años tengo suficiente para vivir cómodamente, sin trabajar otro día si así lo deseo. Pero no me he retirado completamente. Asesoro a 2 empresas pequeñas, participo en juntas directivas, mantengo mi mente activa. Lo que no tengo es familia. Beatriz intentó contactarme 7 veces en estos meses. Llamadas, mensajes, incluso una carta escrita a mano que llegó a mi nuevo domicilio. No respondí ninguna. Supe por Vicente que finalmente logró vender uno de los apartamentos que recibió en el divorcio. Lo vendió con pérdida, por 200.000 euros cuando valía 300.000. Necesitaba liquidez urgente. Su relación con Rodrigo se desintegró exactamente como predije. Resulta que el amor construido sobre mentiras y dinero robado no sobrevive cuando ambos elementos desaparecen. Rodrigo, enfrentando su proceso judicial y la ruina financiera, se volvió amargo y resentido. Beatriz, dándose cuenta de que había destruido 26 años de matrimonio estable por un hombre que resultó ser un fraude, cayó en depresión. Según me comentó discretamente el investigador Germán cuando cerré su contrato, Beatriz alquiló un apartamento de 2 habitaciones en Alcorcón por 700 euros mensuales, lejos del lujo al que estaba acostumbrada. Trabaja medio tiempo en una agencia de eventos, ganando 1.000 euros al mes, apenas suficiente para sobrevivir. Adriana vive con ella. Mi hija perdió su apartamento en Malasaña como prometí. Intentó mantenerse sola durante 2 meses con su trabajo freelance, pero los ingresos irregulares de diseñadora gráfica independiente no fueron suficientes. Tuvo que tragarse su orgullo y pedirle a su madre que la acogiera. Ahora duermen bajo el mismo techo que ayudaron a destruir. Me enteré por un conocido mutuo que Adriana me busca constantemente en redes sociales. Intenta enviarme mensajes que tengo bloqueados. Le dijo a su prima que se arrepiente profundamente, que desearía haber tenido el valor de confrontar a su madre en lugar de convertirse en su cómplice. Pero el arrepentimiento no cambia lo que hicieron. Marcos está en situación similar, aunque no vive con Beatriz. Comparte un piso con 3 compañeros en Leganés. Su habitación es del tamaño de un armario. Trabaja en la empresa de logística, ganando ahora 1.500 euros después de un aumento mínimo. Abandonó sus sueños de completar el máster y ascender en el mundo corporativo. Me escribió una carta en agosto. 3 páginas escritas a mano donde explicaba cuánto había reflexionado. Cómo entendía ahora que permitir que su madre manipulara su percepción de mí fue el mayor error de su vida. Decía que había sido un cobarde, que eligió el camino fácil de creer la versión que le convenía en lugar de buscar la verdad. Leí la carta completa. Luego la guardé en un cajón sin responder. No puedo perdonarlos todavía. Tal vez nunca pueda.
Cada vez que pienso en esos 7 meses donde vinieron a mi casa sabiendo la verdad, sonriéndome a la cara mientras guardaban el secreto de mi destrucción, algo se endurece dentro de mi pecho. Rodrigo Castillo cumplió con el acuerdo extrajudicial. Devolvió los 127.000 euros malversados, pagó la multa de 80.000, vendió propiedades y liquidó ahorros para cubrir todo. La sentencia de 2 años de prisión quedó suspendida condicionalmente. 5 años de libertad vigilada, trabajo comunitario mensual, prohibición de ejercer cargos directivos. Su carrera profesional terminó. Un hombre que alguna vez fue respetado en el sector industrial, ahora es conocido como el ingeniero que defraudó a su socio para financiar una affair. Ninguna empresa seria lo contrataría. Trabaja dando clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria. Gana 800 euros al mes. Me crucé con él una vez en septiembre. Fue accidental en un supermercado del centro. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento o tal vez solo autocompasión. Aparté la vista y seguí caminando. No valía ni mi desprecio. Las noches son las más difíciles, cuando el apartamento está en silencio y no hay reuniones, ni contratos, ni distracciones. Es entonces cuando el peso de lo que perdí se asienta sobre mi pecho como una losa de concreto. No perdí solo un matrimonio. Perdí la ilusión de que conocía a la persona con quien compartí casi 3 décadas. Perdí la confianza en mi mejor amigo. Perdí la relación con mis hijos que, aunque adultos, seguían siendo mi razón de levantarme cada mañana. Gané justicia, gané dignidad, gané una lección brutal sobre cuán frágiles son los lazos que creemos inquebrantables. ¿Valió la pena? Esa pregunta me persigue constantemente. Parte de mí, la parte racional que construyó empresas y tomó decisiones difíciles durante décadas, dice que sí. Hice lo correcto. Defendí mi valor. Me negué a ser la víctima silenciosa que acepta la humillación con la cabeza gacha. Pero hay otra parte, más pequeña y más dolorosa, que se pregunta si podría haber encontrado otro camino. Un camino donde la justicia no significara perder absolutamente todo lo que amaba. No tengo respuesta. Lo único que sé con certeza es esto. Ya no soy el Javier Suárez que despertó aquella madrugada del 13 de marzo creyendo que su vida era sólida y segura. Ese hombre murió en el pasillo de su casa mientras escuchaba a su esposa susurrar palabras de amor para otro. El hombre que soy ahora es más duro, más sabio, más solitario. Y mientras observo el atardecer desde mi terraza, con una taza de café entre las manos, me doy cuenta de que he aprendido la lección más amarga que la vida puede enseñar. Puedes ganar todas las batallas y aún así perder la guerra. Puedes tener razón, tener justicia de tu lado, recuperar tu dinero y tu dignidad, y todavía despertar cada mañana en una cama vacía, en un apartamento silencioso, con la victoria fría y solitaria como única compañía. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.